Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos en esta reunión de miércoles, en este tiempo tan especial donde estudiamos la palabra de Dios. Gracias a ustedes por su compañía todo el tiempo, por su oración, por su anhelo de escuchar los miércoles esta enseñanza. Yo me siento muy animado al saber que un gran número de hermanos pueden escucharnos, pueden vernos, oran por nosotros y comparten este link. No olvide nunca que la clave es enviar este link, porque usted no puede comer, usted solo debe dar comida espiritual a su familia, a sus amigos, a personas que no conocen al Señor. Usted debe enviar el link para que ellos tengan este tiempo también con nosotros. Quiero hoy recordarles que el domingo pasado hablamos acerca de una ayuda que necesitamos unos recursos económicos para organizar algunas cosas antes de abrir la iglesia. Necesitamos, por ejemplo, arreglar algunas cosas del salón que tienen que ver con el techo y esto. Y además necesitamos encerrar la batería, el instrumento musical que está en la parte de atrás, necesitamos encerrarlo en acrílico. Realmente no sabía que saliese tan costoso una lámina de acrílico de la que necesitamos. Y pues ustedes saben que los recursos financieros de la iglesia en este tiempo de pandemia han disminuido a más del 40%. Y nosotros tenemos que sostener una infraestructura acá de la energía, del agua, la ayuda a las personas, la seguridad social, todo ese tipo de cosas que tiene uno que pagar por razones de administración. Entonces, se nos han dañado los equipos y hemos tenido que arreglarlos de una manera forzosa. Se daña uno y luego tratamos de arreglarlo y entra el otro. Ha sido todo una dificultad, pero hemos logrado con la ayuda de Dios salir adelante y vamos a salir adelante. Por eso su ayuda y su apoyo a la iglesia es demasiado importante porque nos permite tener todas las cosas adecuadas para el momento en que tengamos que abrir la iglesia ya. No tiene que ver con los elementos de bioseguridad porque ya los tenemos, porque los teníamos desde el principio, porque tenemos una oficina dedicada para atender personas de emergencia, porque tenemos los medidores de temperatura que siempre se utilizaron, porque teníamos los equipos para limpiar los pies, los dispensadores de gel, los dispensadores de jabón, todo eso lo tenemos desde el principio, porque esas eran las primeras recomendaciones. Pero ahora requerimos es preparar un poco el salón donde nos reunimos y separar un poco la batería de los otros instrumentos por razones del sonido. Y de hecho, pues hay que hacer una cabina en acrílico y aluminio y la persona que está allí, pues hay que ponerle ventilación porque se requiere. Así que su ayuda y su amor por la iglesia hará que usted traiga una ofrenda, que la deposite, que la haga llegar para que podamos hacerlo. Hemos dicho que, pues, si todos diéramos entre 25 y 30 mil pesos, podríamos cubrir perfectamente ese gasto. Así que usted que es miembro de la iglesia, creyente en Cristo, que participa con nosotros en la tarea misional, en la tarea misionera y que tiene la posibilidad, pues ayúdenos. Dios pondrá en el corazón de cada uno lo que ha de colocar. Igual les recuerdo entonces también el viernes nuestra ronda de ayuno y oración. Qué bueno que ustedes se vinculan. Este viernes que acaba de pasar yo estuve allí compartiendo la palabra de Dios con los hermanos. El domingo volvemos a nuestra reunión de acción de gracias. Y de hecho los jóvenes también deben irse preparando para abrir su reunión presencial. Están preparándose para abrir la reunión presencial donde todos vamos a volver a encontrarnos, a cantar juntos. Esto lo estamos haciendo con cuidado, porque de hecho el Ministerio de Salud habla y la Secretaría de Salud hablan de un tercer pico de la pandemia. Entonces tenemos que ir con cuidado porque sabemos, no tenemos prisa en realidad. Yo quiero abrir la iglesia, yo quiero estar con ustedes, yo quiero sentir la adoración, sentir el aplauso para el Señor, la exaltación del Señor. Pero bueno,
Vamos a completar un año, ya casi esto se está dando, entonces tengamos un poco de paciencia, preparemos todas las cosas y estoy seguro que el Señor se manifestará proveyendo para cada uno. Esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Salmo 56. Libro de los Salmos, el número 56, del versículo 3 hasta el versículo 11. Libro de los Salmos, el Salmo número 56, del versículo 3 hasta el versículo 11. Si lo tiene, vamos a leerlo. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Oiga esa expresión. Es decir, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Todos los días pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Y vuelve a insistir, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vamos a orar para oír esta palabra. Diga conmigo, Señor, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad que nos das para honrarte, para escuchar tu palabra, para bendecirte. Te rogamos, Señor, que nos edifiques, que nos fortalezcas y que nos exhortes si es necesario, pero queremos oír tu voz y hacer tu voluntad. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, este salmo, si ustedes ven el título que antecede el texto, dice oración de confianza. Hoy quiero que hablemos de la confianza en Dios que aleja los temores, que aleja los temores. Aquí en este salmo, este hombre, el salmista, narra su experiencia, la experiencia de tener miedo, de estar casi encerrado sin saber qué hacer. Precisamente este Salmo 56 tiene un antecedente. El antecedente que tiene es el tremendo temor que tuvo David en su corazón cuando escuchó decir a los siervos de Aquís que dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Dice la Biblia, versículo 12 del capítulo 21 de 1 de Samuel, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y sorprendente lo que pasó. Dice la Biblia que cambió su manera de comportarse delante de la gente y se fingió loco entre ellos. Dice que escribía por ahí en las paredes, rayaba las paredes y las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Era tal el temor que David transformó toda su forma de actuar y mire el comportamiento grotesco que tenía, porque es que el miedo nos lleva hasta allí. Y entonces aquí en este salmo parece ser que recordando la experiencia del temor y del miedo por lo que le había pasado y la actitud que había tenido, él empieza a narrarnos, a contarnos a nosotros esa experiencia, qué era lo que le estaba pasando. Y el Salmo 56, el que usted tiene abierto allí, del versículo 1 al 3, escuchen lo que dice. Él le dice a Dios en medio de esta aflicción, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Parece que esta es la oración de este hombre angustiado, desesperado, que huía de Saúl, pero se encontró con Aquís y huía de Saúl un día y entonces lo perseguían por todo lado porque Saúl lo buscaba para matarlo.
su vida en medio del frío de la noche, en medio del hambre, de un ejército cansado y en muchas ocasiones solo, lo lleva a clamar esto: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Aquí el salmista luchaba con sus temores. El versículo 1 y 2 dice que estaba rodeado de enemigos. Y déjenme decir una primera cosa importante, muy importante, que hay que tener en cuenta, es que el temor es enemigo de la fe. El temor es el enemigo número 1 de la fe. ¿Saben por qué? Porque el temor nos quita lo mejor de la vida. Muchas personas no son felices porque desafortunadamente viven rodeados de temor, llenos de miedo, y no son capaces de aventurarse a la felicidad. No son capaces de, por fe, caminar hacia lo que Dios les ha prometido. Entonces andan llenos de temores, llenos de miedo, y como les falta la fe, entonces ellos no disfrutan la vida. La confianza en Dios cambia el temor por fe y da paz, porque ahí está. Cuando una persona reconoce a Dios y cuando confía en Él, el temor no existe. Porque si hay alguien detrás de mí más poderoso que yo y está pronto a defenderme y ayudarme, ¿qué temor puedo tener yo? Yo lo único que tengo que creer es que quien me defiende, debo creer en Él. Debo estar seguro en Él. Y entonces esto le dará paz y tranquilidad a mi corazón. ¿Qué es lo que hace entonces la confianza de Dios en Dios en nosotros? Cuando usted confía en Dios, esa confianza que tiene en el Señor, ¿qué hace en nosotros? Pues miren, lo primero que hace es que nos permite enfrentar el futuro con fe. Sí, nos permite enfrentar el futuro con fe. Por lo que les vengo diciendo. Esto de saber que hay detrás de nosotros una fuerza, un poder, ese Dios todopoderoso, nos permite nosotros saber que confiando en Él, el salmista había dicho claramente: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. El mismo salmista habla acerca de esta confianza, y esta confianza que nos permite mirar el futuro con fe. El Salmo dice que la gente quería devorarlo. Miren el Salmo 56, porque me devoraría el hombre. Luego dice, me oprime combatiéndome. Luego dice, todo el día me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Él se da cuenta aquí mismo que el temor lo oprimía, que el temor lo limitaba. Miren la decisión que toma. Lleno de miedo, sale corriendo, deja que la saliva cayera por las barbas, coge un lápiz y empieza a rayar las puertas y a decir sandeces y a decir cosas, solamente para tratar de evadir la muerte. Pero a mí me encanta el versículo 3, que ahí está el centro de la enseñanza esta noche. Ahí hace una declaración poderosa. Él dice, en el día que temo o en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Oh, hermanos, todos hemos experimentado la opresión del temor. ¿Quién no? Estoy seguro que si estuviera en la congregación con 200 personas sentadas en nuestro salón, preguntaría uno por uno cuántos de ustedes han tenido temor, cuántos han tenido miedo. Y todos dirían sí. Temores en la infancia. Yo tenía un gran temor cuando era niño. Yo le pedí a Dios que mi papá no se muriera. Porque como yo comía tanto, pues primero porque amaba a mi papá, pero segundo porque yo comía tanto, entonces yo decía, y si mi papá se muere, ¿quién trae el mercado a la casa? Estaba pensando en la comida. Y ahí está el resultado, míreme a mí. El resultado está ahí. Yo tenía miedo que mi papá se muriera, de pronto no era ni porque afectiva o sentimentalmente me hiciera falta, sino porque yo decía, y si mi papá se muere, ¿quién trabaja para darnos la comida? Porque es que el temor lo ponía a uno a pensar así. El temor de enfrentar la soledad, el temor de enfrentar la necesidad, el temor de enfrentar la dificultad financiera, nos hace cometer muchos errores.
¿Cuánta gente por temor no ha vendido sus propiedades? Prácticamente las ha regalado. ¿Cuánta gente por temor ha salido huyendo y han dejado todas sus cosas tiradas por ahí? El temor nos oprime. Y todos en la vida hemos tenido ese temor. Dígame, ¿quién no tiene temor a la enfermedad? Tenemos temor y es que esa opresión del temor le es producida por la situación financiera. Conozco personas y he hablado últimamente con personas de empresa y me dicen que tienen temor a arrancar su empresa porque no saben qué va a pasar, porque no hay recursos, porque no hay dinero en la calle, incluso con cultivadores, con personas que siembran a gran escala. La semana pasada visité una hacienda que tiene 860 hectáreas de tierra. Tiene 120 hectáreas sembradas en coco, plátano. Tienen, muchas cosas tecnificadas totalmente, pero estos empresarios tienen miedo porque ellos piensan que al no haber consumo, ellos van a perder dinero. Las personas tienen temor a la enfermedad. Sí, claro, tenemos temor a contagiarnos por el COVID-19. ¿Usted cree que por qué razón el distanciamiento? Que tenemos que mantenerlo. El lavado de manos, que tenemos que hacerlo permanentemente. Mínimo cada 2 horas. ¿Por qué el tapabocas? Porque en el fondo estamos cuidando la salud de los demás, pero tenemos temor de ser contagiados nosotros. Y ahí hay temores. Hay gente que desde que empezó la pandemia no ha salido de su casa 1 minuto. Hay gente que está aterrada, encerrada. Muchos de ellos los han sacado de sus casas derecho a las clínicas de reposo. Hay personas que cuando empezó la pandemia tomaron esto con un terror y un miedo, se ponían ropas y máscaras y cosas y uno los veía por la calle. Otros ni siquiera han salido. Otros los temores a enfrentar la situación económica se han quitado la vida. Empresarios, hombres de empresa, se han quitado la vida. Dios lo guarde a usted, hermano, emprendedor. Tenga fe, crea, confíe. El salmista dice en este salmo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Ahí cuando aparece el miedo es que nosotros tenemos que confiar. La opresión del miedo es producida por miedo al futuro. Muchos, y he hablado con algunos, que tienen un hijo solamente. Recuerdo que hablaba con una pareja y les decía, bueno, ¿y por qué no tienen otro hijo? Y decía, no, pastor, con el mundo que le va a tocar a nuestros hijos, ¿para qué más? Con uno es suficiente. Otro me habló de la deforestación. Otros me habló de la contaminación ambiental, de lo que vamos a vivir. Otros me hablan del efecto invernadero. Tienen miedo. Pero ese miedo no los lleva a buscar a Dios. Lo lleva a envanecerse, viven detrás de cosas materiales, financieras, económicas, de comprar y de comprar y de comprar. Pero nunca piensan en Dios. Es un miedo que no les hace confiar en Dios, porque ellos quieren satisfacer primero su ego y sus cosas. Mi pregunta en este primer punto es, ¿cuál es el temor que más le oprime a usted? ¿Cuál es el temor que más le oprime? ¿El financiero? ¿El temor a enfermarse? Pues si es el financiero, la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. ¿Usted cree que Dios es su proveedor o no? Yo creo lo que la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Y en este tiempo de escasez y en este tiempo de dificultad financiera y en este tiempo en que se han cerrado las empresas, en que han echado a mucha gente de los empleos, Dios ha provisto siempre para nosotros. Y muchas veces más de lo que nosotros pedimos y creemos. Y usted lo puede experimentar en su propia vida. Usted que está en casa, experimenta eso en su propia vida. Usted está ahora diciendo, sí, pastor, así es. Y aun cuando no he tenido un sueldo, y aun cuando no he tenido un empleo, y aun cuando he tenido la familia enferma, tal, yo puedo declarar, gracias, Señor. Y si quiere, dígalo conmigo, gracias, Señor, por tu provisión en medio de la pandemia.
Y lo que le falta Dios lo va a ir proveyendo. Y los compromisos que tiene, si usted confía en el Señor, Él va a seguir proveyendo. ¿Cuál es el miedo? Miedo a la enfermedad, Él es nuestro sanador. Miedo a la crisis financiera, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Él vistió de 1000 colores a las aves que no trabajan ni no hilan, la Biblia dice que tendrá cuidado de nosotros. Podría mencionarle muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la seguridad y la provisión de Dios. ¿Cuándo pensó la viuda que llenando botellas de aceite y entre más botellas le traían, más fluía y fluía el aceite, iba a poder liberar a sus hijos del dominio de la esclavitud? Nunca. Pero confió en la palabra de Dios, confió en el profeta y Dios le dio la victoria. Yo no sé en qué condición esté ahora, pero la palabra para usted es clara esta noche. Está claro. En el momento en que tengo miedo, dice el salmista, yo en ti confío. ¿Qué está haciendo para vencer ese temor? ¿Qué está haciendo? ¿Está arropándose todo el día por decir qué desgraciado soy, qué triste soy, qué pobre soy, nadie se acuerda, nadie me mira, nada? ¿O está mirando al cielo como el salmista para decir, ten misericordia de mí, oh Dios, como dice el Salmo 56:1, porque me devoraría el hombre? Mis enemigos me persiguen y me angustian, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero Señor, el día en que yo temo, en ti confío. Hay una segunda cosa que está aquí que el Señor puso en mi corazón cuando estaba escribiendo este bosquejo. Otra cosa importante que la confianza en Dios hace en nosotros es que nos permite combatir el temor con la fe. Porque eso es lo que dice el versículo, y se lo voy a repetir 1000 veces esta noche. En el día en que temo, yo en ti confío. Eso es lo que está diciendo. Nos permite la confianza en el Señor enfrentar el temor con la fe. Porque Él dice, yo confío, y confiar es tener fe. Y ya dije que el temor y la fe son opuestos. Son totalmente opuestos. Son tan opuestos que el versículo lo dice, en el día que tengo miedo, en ese día es que yo tengo fe, yo en ti confío. Hermanos, el valor de la fe llega en el momento exacto. Ese valor que nos da a nosotros de creer en el Señor, nos da la fortaleza y la seguridad en el momento de la necesidad. El salmista David dice en el Salmo 119, 105, aquí está Angélica que nos va a leer ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oigan eso. Cuando está la oscuridad más fuerte, cuando todo está más oscuro, cuando solamente me rodean las tinieblas, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra me ilumina el camino. Oiga eso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, y lumbrera, abre espacios para que yo pueda caminar. Entonces ahí es cuando la fe llega en el momento exacto. Hay muchas experiencias que ustedes pueden contar ustedes mismos de lo que ha pasado en un momento de fe. En un momento de una necesidad fuerte, hay cosas grandiosas que se han hecho, ¿no? Uno ve esto en los canales de YouTube y en las historias de cómo una mujer a la cual está viendo a su hijo trabajar y le cae un carro encima, ella de un momento a otro se mete, levanta el carro, nadie sabe cómo lo levantó, pero lo levantó y sacó a su muchacho. Ustedes saben la manera como en muchas ocasiones una madre ha protegido a su hijo en medio de un accidente. Y sorprendentemente nadie lo entiende, nadie lo sabe, todas las razones para morir, pero está vivo. Una madre en un acto de fe, en un acto sobrenatural ha guardado a su hijo. Así es la fe. La fe llega en el momento de nuestra necesidad. La fe llega en el momento en que más la necesitamos. Es ahí cuando la palabra llega a nuestra mente y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y ahí enfrentamos. Esa fe fue la que le permitió a David enfrentar al gigante Goliat. Tanto que el gigante Goliat le dice, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con piedras y con palos?
Y la declaración de David sobre Goliat fue tremenda. Tú vienes a mí con lanza, con greba, con jabalina, con todos estos instrumentos, mas yo vengo a ti. Ahí aparece la fe. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel. Y le dice, y hoy mismo cortaré tu cabeza y la daré a las aves del cielo, y será demostrado que hay Dios en Israel. Eso es fe. Yo le invito esta noche a que en este momento haga acopio de toda su fe, de toda la armadura que tiene por la palabra y asuma con carácter la vida cristiana. Hermanos, cuando llega la confianza, el temor se desaparece. ¿Saben cuándo se desaparece el temor? Cuando opera el Espíritu Santo. Acuérdense de los discípulos del Señor Jesús. Miedosos, timoratos, confundidos. Acuérdense. Unos estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor en el reino. ¿Sí? Otro le vendió por 30 piezas de plata. Otro le negó ante toda la gente, Pedro. Y luego Tomás, cuando le cuentan que el Señor ha resucitado, dice, yo solamente puedo creer si puedo meter mis dedos en sus llagas. Imagínese usted qué esperanza había ahí. Este tipo de liderazgo que tenía el Señor Jesús ahí. Pero Él les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, Y Hechos capítulo 1, versículo 8, que Angélica lo tiene, nos da una confirmación de esa palabra que el Señor Jesús les había dado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ahí está. Y el Señor les había dicho esto, y ya cuando uno lee el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y sabe usted que nosotros somos una iglesia pentecostal trinitaria? Nuestra doctrina, nuestros principios doctrinales de la iglesia misionera del Sol, somos una iglesia pentecostal trinitaria. No es que tengamos 3 dioses. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, con funciones totalmente distintas, pero que son un solo Dios. Y por eso nosotros en esta iglesia creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en el hablar en lenguas. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que somos investidos de poder. Somos traídos a Cristo por el Espíritu Santo, pero somos confirmados a través de la manifestación del Espíritu Santo en lenguas en nuestra vida, en la vida de los creyentes. Y por eso buscamos y anhelamos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, esa persona es otra. Cuando tiene una manifestación del Espíritu Santo, esa persona es otra, es cambiada, es transformada, es renovada. Y aquí hay una muestra. En este capítulo 2 aparece el primer discurso de Pedro. El que le había negado ante una esclava, ante una sierva. El que le había negado ante 3 o 4 que estaban ahí calentándose en el frío de la noche. Ahora se para frente a una cantidad enorme de gente, porque el texto dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice que estaban atónitos y maravillados y allí dicen ellos cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Dice que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Ahora estaban hablando en otras lenguas, llenos del poder de Dios, y esta cantidad de gente, hombres preparados e intelectuales. ¿Y quién hace el primer sermón? Pedro. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, el que no fue capaz de hablar ante la sierva y la esclava, ahora se pone de pie y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, y esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como ustedes piensan, pues es muy temprano, es la hora tercera del día. Mas esto es lo que había dicho el profeta Joel. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí aparece ese poder maravilloso del Espíritu Santo.
Y aquel día se convierten 4,000, 5,000 personas y luego otra vez. Y acuérdense cuando están entrando Pedro y Juan al templo de la Hermosa, como el paralítico que estaba sentado a la puerta pidiendo una limosna, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahí había poder. Si usted se apodera de ese poder del Espíritu Santo, si usted deja que el Espíritu Santo lo llene, si usted deja que el Espíritu Santo lo invada, si usted clama la llenura del Espíritu Santo, usted va a tener miedo. Deja de tener miedo. ¿Miedo a qué? Pedro nunca más tuvo miedo. La historia dice que Pedro murió crucificado. Y no quiso morir crucificado como su maestro porque no era digno. Murió con la cabeza hacia abajo. Y los discípulos, y el texto dice que allí los 11 se levantaron en pie. Los 11 se pusieron en pie para predicar. Es que ahí está el poder. Lo que nos permite a nosotros combatir el temor es el poder del Espíritu Santo que opera en nuestra vida. Oh, hermanos, cuando se ejerce la fe, acompañada de ese poder glorioso del Espíritu Santo, el temor queda expulsado y se produce un triunfo santo. Yo he tenido temores en mi vida también, como usted. Yo también me he acostado pensando qué pasará mañana muchas veces. O me acosté, digamos, no ahora, pero me acosté pensando qué pasará mañana y a veces sin poder dormir, preocupado. Pero cuando he recordado estas palabras me he llenado del valor y al otro día Dios ha hecho que el temor se vaya y la fe sea enarbolada como una bandera. ¿De dónde entonces tomamos esta fe para combatir el temor? La Biblia lo dice. Angélica lo tiene ahí. Romanos 10, 19, sí, 17, perdón, Romanos 10, 17 dice la palabra claramente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exactamente. Yo le hago una pregunta. ¿Qué está sintiendo usted en este momento cuando me oye hablar de estos actos de fe? ¿No siente que algo le pasa por dentro? ¿No siente que el Espíritu le habla? Yo no le estoy contando historias mías, ni le estoy contando historias de mi familia, ni historias que he leído en libros. Le estoy hablando de las experiencias bíblicas, estoy hablando de los discípulos, le estoy hablando de Pedro y de Juan, le estoy hablando del templo de la Hermosa, le estoy hablando de la Biblia. ¿Qué le sucede a usted? ¿No siente como un arrojo, como una vitalidad, como una fuerza? ¿De dónde tomamos esto? Dice, así pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios? La palabra de Dios. Hermano, sature su mente con la palabra de Dios y la fe expulsará los temores, expulsará los miedos. Escuche los sermones, las enseñanzas del pastor. Repita, cuando usted vea el domingo el culto y usted quedó tocado, ¿sabe qué tiene que hacer? Vaya, almuerce y por la tarde vuelva a ver el culto. Tome esta enseñanza de esta noche y envíesela a alguien que está en una situación terrible, angustiada. Dígale, mire, la palabra que Dios me ha dado hoy a través de mi pastor, aquí le envío este link, escúchelo. Tome un pedazo y grábelo y mándelo, envíelo. Porque ese temor del cual usted ha sido librado, hay otros que lo están padeciendo y necesitan una palabra de fe, de fuerza. Y esta palabra para nosotros es clara. El salmista dice, en Dios alabaré su palabra. El versículo 4 del capítulo 56. Léamelo, Angélica, léame el 56:4. Yo lo tengo aquí, pero escúchenlo por la voz de ella. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si no tengo miedo, si en Dios he confiado, ¿qué me puede hacer el hombre? Nada, hermanos. Y es insistente esta palabra de confiar en el Señor. Ahí en el mismo Salmo 56, ahí el que estamos leyendo, el versículo 11, dice, en Dios he confiado, lo repite, lo ratifica, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿sabe por qué usted está lleno de miedos y de temores? Porque no escudriña la palabra. Porque no tiene una relación con Dios, porque no ora. Porque oye el sermón o la enseñanza 5 minuticos y ya se cansa, se va a la nevera, se saca un vaso de leche con un bocadillo y ya, y se perdió o se va y se acuesta.
esta palabra que yo le estoy compartiendo, por la cual he orado. Esta enseñanza la hice yo allá en Córdoba la semana pasada, preparando y orando todo el día, para que esta palabra surta en efecto en usted. Y la prueba la hice enseñándola a los hermanos de Córdoba. Y quise traerla hoy para ustedes. Dios me dio esta palabra. Porque yo sé que Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Y muy seguramente usted que me está escuchando está atravesando por una situación terrible de miedo y dice, pastor, no sé qué hacer, me quiero quitar la vida, no tengo ganas de vivir, no tengo esperanza. Pues sí la tiene. El salmista en el Salmo 118, versículos 6 y 7 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Oiga, entre todos los que me ayudan, Jehová está conmigo. Por tanto, dice, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Tremendo eso. Y debo terminar. Ya Johncito me hizo allá la marca del tiempo. Vamos a la tercera parte para terminar. ¿Qué es lo que hace la confianza en Dios en nosotros? ¿Saben qué hace? Hace que el temor huya de nosotros. Porque la mayoría de nuestros temores se originan en la desconfianza de las personas. Es que nosotros tenemos siempre una preocupación tan grande en lo que piensan de nosotros. No sé por qué. Claro, a medida que las sociedades avanzan, las sociedades van dándose cuenta que van cayendo en el individualismo y en la responsabilidad de cada uno por cada uno. Aun cuando somos responsables los unos de los otros y tenemos la obligación de ayudarnos porque Dios nos hizo y nos formó en sociedad para que viviéramos en comunidad. De ahí la familia, de ahí el hogar, de ahí la sociedad misma. Pero es que a veces nos preocupa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios pensara o dijera de nosotros. Porque tenemos miedo a los planes que la gente tiene en contra de nosotros. Y la verdadera fe de una persona, ¿saben dónde empieza? Empieza cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empieza realmente la verdadera fe. El escritor a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, Dios nos habla. Escuchen lo que Dios dice para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren eso, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que deje de preocuparnos tanto qué dice la gente o qué opina de nosotros porque somos cristianos o porque oramos o qué piensan nuestros hijos o qué piensa mi esposa o qué piensa mi esposo porque yo alabo a Dios o yo adoro a Dios o qué piensan mis padres porque yo voy a la iglesia. He tenido que ver a muchos padres porque saben que toda mi vida trabajé con jóvenes, llorar, el no permitir a sus hijos ir a la iglesia. Y he visto muchos padres llorar y sufrir porque esos hijos se vuelven contra ellos para decirles, cuando yo quería ir a la iglesia y quería aprender y quería tocar un instrumento musical o predicar el evangelio o aprender, tú no quisiste. Ahora, ¿por qué me quieres llevar a la iglesia? ¿Por qué quieres que yo busque a Dios? ¿Saben por qué? Porque ahora ese muchacho ya no es un cristiano, ahora es un drogadicto. Ahora es un vagabundo. Ahora es un muchacho de la calle. Ahora esa niña ya no respeta el hogar, ni respeta su cuerpo. Porque el papá y la mamá tuvieron intereses personales sin pensar en su propio hijo. Porque es que la verdadera fe empieza ahí, cuando somos justificados por la fe en el Señor. El salmista descubrió que no debía tener temor a la gente. Ahí lo dice. Ni preocuparse por lo que la gente dijera u opinara. La conclusión de este salmo fundamentalmente es que la confianza del salmista estaba en Dios y que Dios hizo desaparecer sus temores, su miedo. Porque Dios hace eso. Aquí la conclusión final de este salmo es que el salmista descubrió que Dios era mayor que todos sus miedos y que todos sus temores. Primero descubre que su confianza en Dios hace desaparecer los temores. Y segundo descubre que Dios es mayor que nuestros miedos. Y a veces le damos más
vigor y más importancia a nuestros miedos que a Dios. Pues eso se acabó porque hoy hemos aprendido esta palabra. ¿Está pasando usted por un tiempo difícil? Este tiempo de pandemia lo ha agobiado y no sabe qué hacer. El salmista dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque si no tuvieras misericordia de mí, el hombre me devoraría. Me oprimen, me perturban, me persiguen. Pero hay una cosa, Señor, que tengo claro, que es que cuando más miedo tengo, más se despierta mi fe para creer en ti. La Escritura dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor no existe sino uno, el de Dios. El de Dios. Porque Dios no miente, porque Dios no falla, porque Dios no defrauda. Porque Dios no es como nosotros los seres humanos, que amamos dependiendo de las circunstancias y de las conveniencias. El amor de Dios es eterno, maravilloso y extraordinario. Y donde hay amor de Dios, no hay temor. Hermano, hermana, responda con fe al amor de Dios. Responda con fe y con confianza, Señor, en este tiempo de adversidad. ¿Y sabe qué va a pasar? Será libre. Será bendecido. Podrá disfrutar la vida. Podrá decir como el mismo salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, ¿qué? Me haces vivir, ¿qué? Confiado. Me haces dormir confiado. Amén. Puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Te honramos por esta palabra que nos bendice, que nos anima, que nos exhorta y nos fortalece. Ayúdanos a confiar en ti, que en el día del temor confiemos plenamente en ti. Gracias, gracias por la iglesia, gracias por el pastor, gracias por los de la transmisión, los que trabajan en los equipos. Bendícelos y provee a todos ellos lo necesario. Gracias por esta palabra que en la mitad de la semana nos anima para avanzar. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si usted nos está viendo por primera vez, al finalizar, hay un anuncio donde dice que si necesita oración o quiere contactarse con nosotros, hay un número de WhatsApp. Ahí le va a responder una persona especial, maravillosa, que trabaja con nosotros, Rosario. Hable con ella, vincúlese y prepárese, porque pronto vamos a abrir nuestro lugar de oración y de predicación de la palabra. Los bendigo a todos. Feliz noche. Que descansen. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios.